Hay muchos sitios que se pueden encontrar caminando y perdiéndose por ciudades. Esta es Pécs, en Hungría, y he llegado a un museo muy especial. Para la muestra, esto que ven al fondo. Si quieren conocerlo y les gustan las hadas, los juguetes, los peluches, los osos, acompáñenme. Vamos a ver un museo bastante especial, la magia en el ático. Bienvenidos. El sitio es un espacio de exhibición completamente poco informado. Si van caminando por Pécs, por la calle Királyi, que es la calle Rey, y van a encontrar esto, que es la antesala a uno de los lugares más espectaculares que van a conocer acá. Y es un museo como de figuritas que colecciona una señora que más adelante quizás se deje ver. Pero aquí lo que hizo en el antejardín, antes de entrar a lo que es el museo de sus muñecos, es que hizo una especie de jardín imaginario, donde hace honor a las hadas, los elfos, los duendes y todo ese mundo de fantasía que muchas veces uno se imagina y visualiza de pequeño. Observen la maravilla que ha hecho con troncos que han traído y con madera que ha restaurado para montar como un pequeño valle encantado. Desde aquí les daba la bienvenida. Es ver esos pequeños detalles de un espacio completamente adornado, donde todo tiene sentido, hasta los elementos de hierro de las máquinas de coser antiguas están exhibidos en la pared, y es ver cada uno de los tronquitos que va mostrando una historia o un escenario. Hasta un coco que es imposible que se dé aquí. Incluso una urbanización de troncos o un vecindario donde pueden ver lo increíble de hacer cada uno de los detalles con sumo cuidado, incluso con tapas de corcho, cortándolas y siguiendo con la pintura. Es espectacular. Los voy a llevar al interior, donde van a ver una colección de más de 3000 peluches, objetos. Todo tiene su sentido aquí. No quiero dejar perder ningún detalle de estos pequeños troncos o arbolitos perfectamente decorados para ir a lo que es la segunda parte de esta visita. Un museo montado por una señora de forma independiente, en el que el ingreso lo pueden hacer en determinadas horas del día, y es una colección particular que la señora Sisi, si se la encuentran, habla inglés, les va a explicar. Esto empezó como una afición hace más de 30 años y este lugar lo abrió hace 12. Es que es impresionante ver cada figurita que se encuentra en el destino. Y este es el conjunto del anteparque que encontramos. Vamos a entrar entonces ahora a lo que es este lugar. Y prepárense para ver un escenario bastante mágico.
ingresamos. El precio es de 1.300 forints y si son retirados 1.100 forints. En euros, eso sería aproximadamente unos 3,5 euros, 4 euros. Pero más allá del precio, me parece un precio razonable por mostrar una colección particular, es que esta persona, con un emprendimiento propio, con una colección, la está dando a conocer y cuenta la historia. Y aquí vamos a encontrar todo tipo de objetos, algunos antiguos, otros más modernos. Esto podría ser perfectamente catalogado dentro de la categoría de museos. Y este es el primer lugar. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es el espacio y es impresionante por todo lo que hay. Más de 3.000 osos. The most important. Los más importantes. My first teddy bear sit here and sit here. And this girl, El primer oso, esa es la foto de Sisi, la señora. Sí, sí, la señora encantadora. Y este es el primer osito. How old is the bear? 65, like me, my age. No quise preguntar, pero el oso tiene 65 años, como Sisi. Cada oso tiene su historia. El segundo oso no le gustaba a Sisi, pero a su hija le encantaba y pasó entonces a esa segunda generación. Y entonces en este paso vamos a ir viendo cada uno de esos osos que ha recolectado durante más de 30 años, peluches de juguetes de osos. Si les soy sincero, yo no pasaría la noche en un lugar como estos, porque ustedes saben que estos animalitos quizás cobran vida. Hay gigantes hasta diminutos, por lo que es increíble este espacio. Miren la sala, esto es como una especie de bajo de un edificio y ella me está mostrando cada uno de los que llama más la atención. Cada oso tiene su historia. E ti faccio presentare il mio marito, si chiama Gustavo. Es muy bonito el espacio, es completamente recogido, es una especie de bajo o sótano de un edificio antiguo, pero observen la limpieza, la dedicación y la exhibición de cada uno de estos muñequitos, incluso con sus elementos, con cojines, con sillas, casitas. Esto es una cuestión de un valor sentimental incalculable. Miren, hasta los más pequeños. Es espectacular. Voy a seguir dando más vueltas por este sitio para ver otra de las salas y conocer un poco más de la historia de estos objetos, juguetes. Y hay detalles que se le pasan a uno por alto. Por ejemplo, estos tapetes en forma de oso, los ositos, la familia, la recua de osos, todo lo que hay allá. Y seguimos, es que es imperdible. Tiene tantos sofás. Aquí hemos visto que Sisi se sienta, los acaricia, juega con ellos, les habla. Es una persona que permanece aquí y los atiende gustosamente. Mientras estoy filmando esto, ella está detrás de mí contándome la historia de algunos de estos muñecos muy bonitos. Quienes tengan el interés de conocer algo muy especial en Pécs, este es un lugar completamente desconocido y que lo hace, tiene la esencia de una persona que por muchos años ha coleccionado
estos objetos. ¿Qué tal que ustedes a partir de este video tomen esta idea e imiten a Sisi y conozcan y hagan realidad otro museo? Bueno, aquí mientras tanto entro a uno de los sitios que puede ser de no mucho gusto para las personas, y son los payasos, bufones, que se mezclan también con los osos, pero ya aparecen los payasos, y a veces tienen caras que generan inquietud o curiosidad. Arlequines, osos, juguetes de madera, maletas antiguas. Es que esto es un museo por donde quieren que se vean. Si me acerco un poquito más, perdón, máquinas de coser, de esas de antaño, mochilas, absolutamente títeres, está todo en detalle. Sí me decía que en este lugar, aparte de museo, se celebran algunas fiestas infantiles. No suelen ser muchas, pero se imaginarán cómo es una fiesta con niños en un lugar de estos. Debe ser una maravilla para ellos porque se pueden hacer demasiadas actividades. Ella habla húngaro, inglés, italiano, y aquí ven algo que me llama la atención, y es las máscaras que son famosas en Venecia. Festival de máscaras que suele hacerse una vez al año. Tiene mucho para mostrar y para exhibir, máscaras y espacios. Hay otro lugar aparte de los muñecos, y son los sifones antiguos, dispensadores de agua con gas. Y esto es una joya también verlo, por las formas, los colores, los tamaños, las planchas antiguas de carbón. Se metía carbón, se calentaba la base. Esto, mejor dicho, es un museo de antigüedades para el que lo quiera y lo disfrute ver. En un espacio muy pequeño, vean todo lo que se puede encontrar. Yo no pensaba, y muchas veces las historias salen de improviso, cuando uno va caminando y descubre espacios y personas tan encantadoras como esta señora que ha montado una colección que hoy la estamos viendo en estado natural viajero. Hay más espacios. Impresionante. Oiga, no me esperaba esto. Y aquí está toda África. Tuve que detener un poco la grabación para mirar esto, para sacar un suspiro, porque vean lo que se viene en este recorrido. Y es una colección de máscaras de África. Pensé que el lugar era pequeñito, pero pequeñito no es la palabra, es grandecito. Y en todo el camino nos acompañan los ositos, policías, hasta revisores de tiquetes de tren, todo. Impresionante. Vean este camino que hay. Hasta libro de Corán hay. Hasta vasos hechos de coco. Aquí sobran los calificativos para ver este recorrido, y al que le guste la historia, la geografía, el arte y todo lo que uno puede encontrar en un museo, esto es increíble. Ya se agotan las palabras para
encontrar esto. Y es una colección de una señora. Increíble cómo alguien solo, sin mayor apoyo, puede mantener esta colección. Eso es mucho amor a los objetos, al coleccionismo. Pero vean lo que ha montado. Es que es impresionante. Y les recuerdo el valor. Son 1.300 forints o 1.100 si son retirados. Y el precio en euros es aproximadamente de unos 4 euros. Nada. Para todo lo que pueden ver y conocer. Y si no han ido al África, esto es un buen motivo como para inspirarse y conocer un poco más allá de ese gran continente olvidado. El recorrido se ha hecho bastante agradable porque hay una parte que tiene ositos de colección, tiene antigüedades y ahora lo que les he mostrado en esta última parte son máscaras de todas partes de África de esta señora que es una cajita de sorpresas porque por lo visto también alquila vestidos de disfraces y hace algunas fiestas para niños aquí. Eso es lo poquito que voy sabiendo mientras hago el recorrido, pero es un espacio bastante encantador. Solamente falta ver cualquier pequeño lugar, como una ventana, como los pasillos, los corredores, y ahí está Sisi haciendo todo. Véanla, ahí está Sisi en acción. Hát őt is csizmás kandúr, így van. Felnőtteknek, így van. Miren la salita que ha montado para celebrar cumpleaños de los niños. Espectacular. Esta señora está llena de detalles. Y ojalá los que vengan a PEX vengan y conozcan este sitio. Y se van a llevar, más allá de sonrisas, se van a llevar admiración por alguien que muestra su colección, la comparte, les da una muy buena charla y conocen uno de los espacios más desconocidos, espero que pronto sea conocido, de PEX y de Hungría. Con este espacio despido un capítulo en estado natural viajero, viendo a cualquier lugar, porque ustedes miran y esto es color, acción, objetos por todo lugar. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para seguir viendo lugares, espacios y personas como Sisi. Reciban un saludo, hasta pronto y flores para todos en origami. Chao.